Hey, qué machichitos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y es el juicio de la FTC contra Microsoft para bloquear la compra de Activision. Esto es un tema muy importante, no solamente para Xbox, sino para la industria de los videojuegos. Una vez aprobado esto, pues vamos a tener un cambio, no inmediato, pero vamos a tener un cambio, ¿cierto?, entre los poderes de Sony y los poderes de Xbox, y cuando estoy hablando de poderes, entre su participación o su privilegio en el mercado. Esto también es supremamente importante para todos nosotros porque vamos a conocer noticias, ¿cierto?, de cómo son los manejos empresariales de Xbox, de pronto de Sony, de pronto de Activision, de pronto de otras compañías. Entonces vamos a conocer, ¿cierto?, realmente cómo se comporta o realmente cómo se compite en la industria de los videojuegos. Entonces yo creo que hay algo importante, hay algo interesante que analizar. Dicho esto, ¿cierto? Le recuerdo entonces que esto es un juicio que va a durar alrededor de 5 días, va a ser supremamente rápido. Vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada. La semana pasada estuvo hablando Sarah Bond, que Sarah Bond es vicepresidenta corporativa de Microsoft. Ella es la encargada, ¿cierto?, de dirigir todo el ecosistema de juegos, o todo el ecosistema, pues, de creadores de juegos y de juegos. Es decir, ella dice qué sale, quién sale, qué juegos compran, qué juegos están en Game Pass, en fin, ella vieja es una tesa. Síganla en Twitter, que es una tesa, es una reverraca. Y en LinkedIn, en donde quieran. También estuvo hablando Matt Booty. Matt Booty es el director de los Xbox Game Studios. Pete Hines, director de publicaciones de Bethesda. Él es el que decide qué se publica y en dónde. Phil Spencer, el tío Phil, presidente, pues, de la división de juegos de Microsoft. Jamie Lower, directora financiera de Xbox. Lo que ella dijo estuvo privado. Nadie, pues, nadie de la audiencia, nadie del público tuvo acceso a la información de ella. Obviamente es información financiera, es plata, es información, pues, delicada, entonces lo hicieron, pues, a puerta cerrada. Por alguna razón Jim Ryan también estuvo a puerta cerrada. Cuando digo por alguna razón, no sé qué temas iban a hablar, no sé qué temas se trataron, pero llama mucho la atención de que él sí haya pedido de que haya sido privado. Y Dom Simring, que es el director de productos de Stadia, o el que era el director de productos de Stadia, donde nos está demostrando una de las razones por las cuales Stadia no funcionó, y es obviamente el mal manejo que le dieron, porque este señor demostró que no sabía nada del mercado, no sabía nada de Stadia. No conocía a los competidores, no sabía los juegos, no sabía absolutamente nada cuando él estuvo ahí. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Esto es supremamente importante, chicos, ¿cierto? Microsoft tiene estos 5 días para demostrarle a un juez de los Estados Unidos que la FTC está equivocada, que no los deberían de bloquear, sino que les deberían de permitir la compra a Activision. Ellos ya tienen el permiso en varios de los países del continente asiático, al menos en los importantes. No recuerdo si Corea del Sur ya les dio el ok o no, pero ya tienen el ok de Japón, tienen el ok de China. En la Comunidad Europea tienen el ok. Inglaterra los bloqueó. Obviamente van a apelar la decisión. En ese momento, pues, están preparando la apelación. Igual varios expertos han dicho que eso no es ningún problema. Ellos arrancan en Inglaterra y ya después van abriendo el mercado inglés. Pero en América, sobre todo en Norteamérica, pues está el mercado gringo, y esa es una pelea muy importante. De hecho, si Microsoft pierde este juicio y los bloquean, eso puede tomar la decisión de no comprar a Activision, ¿cierto? Pagar los 3 billones de dólares que le tienen que dar a Activision si no los compran, o mirar si vuelven a empezar todo este circo, todo este proceso otra vez, ¿cierto? Tratar de volver a comprar la compañía. Ya Microsoft tendrá que tomar una decisión, pues, o tendrá que hacer una estrategia. Obviamente, con lo que pasó la semana pasada, se ha demostrado de que es muy posible de que Microsoft gane este juicio. ¿Por qué se ha demostrado esto? Pues vamos a arrancar primero con dos bombazos. Lo primero, salió un correo de Jim Ryan. Aquí vemos a Jim Ryan. Parece que lo hubieran hecho en Play 3. Aquí tenemos una foto de Jim Ryan. En serio, weón, pues comprate un maquillador y un mejor equipo de producción, ¿no? Aquí aparece Jim Ryan. Vimos unos correos donde él le manda, pues, cierta información a gente, pues, a cliente interno de PlayStation, eh, donde a él no le preocupa la compra de Activision, ¿cierto? Él dice que conoce a Phil Spencer, él dice que conoce a Bobby Kotick.
y él sabe de que no se trata de exclusividad. Él sabe de que no van a volver Call of Duty exclusivo. Él sabe que esto es una jugada muchísimo más grande. Él sabe para dónde va esto y por lo tanto tiene que detener esta compra. Entonces él sabe que aquí hay algo más en juego. Él sabe, ¿cierto?, que tenía que salir a decir mentiras. Es que ese es su trabajo. Él es el presidente de una compañía y la tiene que defender y tiene una posición de liderazgo. Ellos son como el dueño del 60%. Yo no me acuerdo cuánto es el dueño del mercado en consolas. Y ellos tienen que defender esa posición de liderazgo que llevan como por 20 años. Eh, entonces sí, claro, él empieza a decir todas esas declaraciones que hemos escuchado de que si PlayStation se va a quedar sin Call of Duty, de que PlayStation va a recibir una versión PG de Call of Duty, de que PlayStation yo no sé qué. Pero obviamente aquí están demostrando de que eso no era verdad, ¿cierto? De que ellos están tranquilos, de que ellos saben que no van a perder Call of Duty y que de hecho ellos van a estar bien y van a estar mejor que bien. Entonces quedó demostrado, ¿cierto?, que lo que Jim Ryan estaba vendiendo, esa percepción rara de marca, no era verdad. Estaba tratando de mover era la percepción de la audiencia, tanto del consumidor de videojuegos como también de las personas en estas comisiones o en estas entidades gubernamentales eh, que estaban tratando de entender bien la situación, y lo que entendían de Jim Ryan es que se iba a crear un monopolio. Otro bombazo, confirmado la exclusividad de Indiana Jones. Se habló de Indiana Jones y cómo iba a ser exclusivo para el ecosistema Xbox. Esto lo habló un poquitico Pete Hines y lo habló también un poquitico Sarah Bond, y creo que también Phil Spencer, donde estuvieron diciendo las razones por qué volver Indiana Jones exclusivo, y la razón como tal es Spider-Man, y ellos estaban diciendo que Sony es el dueño exclusivo de Spider-Man. Xbox no va a tener nunca a Spider-Man en sus consolas. Y ojo, no estoy hablando solo del juego, estoy hablando del personaje, ¿cierto? Es normal que Spider-Man, el videojuego, sea exclusivo de PlayStation, pues lo hace Insomniac. Insomniac es una compañía de que Sony es la dueña de ellos. Eso para mí es normal. Lo que es anormal es, por ejemplo, lo que pasó con Avengers, donde Avengers era un juego multiplataforma, pero el personaje de Spider-Man era exclusivo de Sony. Entonces, Sony puede hacer eso con cualquier variedad de juegos donde vuelven unos personajes exclusivos. Eh, Viendo esa situación, Xbox toma la decisión de conseguir una IP tan conocida, tan familiar como Spider-Man, ¿cierto? Para ellos hacer lo mismo, para ellos empezar a jugar con esa exclusividad. Y cuando Xbox compra a Bethesda, se dan cuenta de que tenían ya una negociación con Disney para lanzar pues unos juegos basados en Indiana Jones, y Xbox dice, mano, vuélvame esa vaina exclusiva. Si Sony tiene Spider-Man, yo necesito competir con algo similar y quiero competir con Indiana Jones. Indiana Jones es un juego que se puede volver un juego de aventuras. Tengan en cuenta esto. ¿Cómo es que se llama el man de Uncharted? Bueno, Uncharted está basado en Tomb Raider, y Tomb Raider está basado, bueno, está inspirado en Indiana Jones. Entonces ellos van a tener el papá de los pollitos en ese tipo de franquicias o en ese tipo de juegos. Y creo que pueden crear unas cosas interesantes, y creo que pueden tener unos juegos de aventuras interesantes donde sí pueden competir con esa exclusividad a Sony. Bethesda le tocó renegociar todo, absolutamente todo con Disney, y explicarle la razón de por qué lo van a volver exclusivo. Y ya empezaremos a mirar entonces, cuando tengamos algo que ver, qué es lo que están haciendo ellos con ese juego, y mirar si está funcionando la estrategia de competencia. A mí me parece que es interesante, ¿cierto? Si Spider-Man tiene la exclusividad, perdón, si Sony tiene la exclusividad de Spider-Man, pues bacano. Vamos a mirar qué va a pasar con Xbox y la exclusividad de Indiana Jones. Y ahí empezamos a hablar un poquitico más de estas negociaciones, de qué es lo que pasa con estas decisiones, ¿cierto? Y empezamos a entender un poquitico más qué es lo que está en juego con Call of Duty. Call of Duty es hecho por Activision, y Sony, viendo esa superioridad que tiene en el mercado, coge Activision y le dice, don Sony, tenemos que renegociar. Perdón, don Activision, tenemos que renegociar. Por lo general, ¿cierto? Cuando yo vendo un juego en X plataforma o en X consola, esa plataforma o esa consola se queda con una ganancia. Por lo general, ¿cierto? Estamos hablando de un 70-30.
la empresa que hace el juego se queda con el 70% y la empresa que pone pues la consola o el ecosistema se queda con el 30% de la ganancia. Entonces Sony le dice a Activision, hermano, ese 70-30 a mí no me funciona, renegociemos. Yo soy el líder del mercado, yo le estoy poniendo a usted la gran cantidad de consumidores, yo no me iría a quedar con el 30, yo me iría a quedar con más. Y Activision viendo esto, llega y dice, oiga, sí, ¿sabe qué? Si ellos tienen esa posición o ellos tienen esa dominancia en la negociación, yo creo que puedo tener la misma dominancia de negociación con Xbox, que es el que tiene menor participación del mercado. Entonces Activision le toca la puerta a Xbox y le dice, oiga, un Xbox, ¿sabe qué? Usted que tiene la menor participación de mercado, ¿usted le gustaría tener un juego como el mío? Entonces venga, renegociemos cómo va esta ganancia, cómo va este 70-30, o si no negociamos, pues eso es muy sencillo, yo no saco Call of Duty optimizado para consolas serie X y serie S desde el primer día. Yo me demoro hasta que renegociemos. Entonces eso pone en una posición muy comprometedora de Xbox. Ellos ya pasan no de un 70-30, sino que pasan a un modelo 80-20. Y Xbox empieza a pensar, ¿cierto? O empieza ya a maquinar qué va a pasar con estas cosas, qué va a pasar de ahora en adelante, ¿cierto? Cómo están cambiando estas negociaciones, cómo están empeorando esto a mi situación actual en el mercado, que más adelante vamos a hablar un poquitico más sobre ellas. Y empezamos a entender la compra de Bethesda, donde yo pienso que esos 7.5 billones no fueron por Bethesda, sino que esos 7.5 billones fueron por Starfield. Resulta, sucede y acontece de que Deathloop y Ghostwire Tokyo, Sony peleó o Sony pagó por la exclusividad de esos juegos. Y estaban los rumores de que Sony estaba negociando con Bethesda para volver Starfield exclusivo de PlayStation 5. Y obviamente Phil Spencer llega y dice, no marica, no jodas, casi perdemos a Call of Duty, perdimos a Deathloop, perdimos a Ghostwire Tokyo, ya vamos a perder también otro juego de uno de los grandes publicadores, eso se va a ver muy mal para mi consola, ahí sí realmente entonces qué juegos tiene Xbox, venga hablemos con ellos, venga miremos a ver qué puede pasar. Y lo que pudo pasar fue que terminaron comprando a Bethesda para mantener a Starfield dentro de las consolas de Xbox y le devolvieron la patada a PlayStation 5 diciendo Starfield se vuelve exclusivo del ecosistema de Xbox. Entonces acá estamos viendo cómo es ese tejemaneje y aquí estamos viendo cómo algunas decisiones de Sony le está dando más poder en el mercado a Xbox. Y vamos a ver entonces cómo ese ecosistema de Xbox va a empezar a crecer más y más y más. Cómo Xbox va a tener más y más juegos, cómo Xbox va a tener más y más poder de negociación en el mercado. Gracias a algunas decisiones que está tomando Sony. Obviamente a Phil Spencer le preguntan entonces, ¿cierto? Indiana Jones exclusivo, Starfield exclusivo, Redfall exclusivo, ¿qué está pasando con Zenimax o con Bethesda? Y si va a pasar lo mismo con Activision. Y le preguntan entonces si Elder Scrolls va a ser la 6, que ya fue anunciada. No ha sido anunciada en qué plataformas. Le van a preguntar si va a ser exclusivo o no. Y ahí tuvimos otra muy buena fuente de información. No saben todavía en qué plataforma se va a lanzar Elder Scrolls. Todavía faltan, la gente dice un mínimo de 5 años. Yo creo que faltan más años todavía. El equipo que trabaja en Elder Scrolls o el equipo que hace Elder Scrolls es el mismo equipo que hizo Starfield. Y Starfield apenas va a lanzar en octubre. Fuera de que apenas va a lanzar en octubre, van a tener algunas expansiones. Es decir, la historia la van a hacer más grande. Van a tener DLCs y van a tener un montón de maricadas. Después les hago un video sobre Starfield porque Tom Howard sacó unas cosas, sacó una información supremamente bacana sobre el juego. Entonces, claro, están preguntando, venga, ¿qué va a pasar con esta vaina? Sabiendo que usted está sacando un montón de exclusivos con Bethesda, van a continuar esos exclusivos y si podemos esperar lo mismo con juegos de Activision. Y obviamente, pues Phil Spencer ahí nos informó que todavía se demora demasiado en sacar el Elder Scrolls. Hay que esperar a que terminen con Starfield para que ya todo el equipo se ponga pues a plena marcha con esta nueva versión de Elder Scrolls. Y por lo tanto es difícil saber si va a salir para Series X o si va a salir para Series X o S o si va a salir para Play 5 o de pronto en la próxima generación de consolas. Ellos no saben en este momento qué va a pasar con el juego, entonces no pueden afirmar si va a ser exclusivo o no. ¿Listo? Y esto es supremamente importante porque entonces acá empiezan a hablar de exclusividades. Y le hacen por ahí, hasta el mismo juez le pregunta a Phil Spencer que si Call of Duty algún día va a ser exclusivo de Xbox. Él
aprovecha esa oportunidad para informar de que Call of Duty nunca será exclusivo, que Call of Duty va a estar siempre en PlayStation 5, que es la consola actual, o las próximas consolas si Sony lo permite, ¿cierto? Ojo, si Sony lo permite, ellos van a estar ahí. Porque también es de aclarar que ya Sony está diciendo de que si Xbox compra Activision, no le manda los kits de desarrollo de juegos a Activision porque le estaría mandando información privilegiada a la competencia. Entonces ahí se hablaron ciertos temas, el juez lo entendió, el juez le quedó claro de que para Xbox es supremamente importante mantener los juegos de Activision multiplataforma y que al menos los actuales no van a ser exclusivos, es decir, los actuales es Diablo, los actuales es Call of Duty, los actuales es cualquier cosa de Activision Blizzard, Overwatch, cualquier huevona de esa. No pongo King porque King es dispositivos móviles, King es para celulares. Entonces eso ahí estuvo ahí relativamente interesante, todo esto que se estuvo hablando de la exclusividad y todo esto de las razones y las por qué la compra de Bethesda y por qué la compra ahora o el intento de compra de Activision. Y obviamente se tocan unas fibras, ¿cierto? Y estamos hablando de la posición de liderazgo de Sony. Y se empieza a hablar de la guerra de las consolas, que creo que mucha gente malinterpretó y mucha gente empezó a sacar noticias o a decir de que Xbox reconoce que perdió la guerra de las consolas. Phil Spencer dice que perdieron la guerra de las consolas. Y eso es muy claro y él lo dice muy bien, es una frase que se volvió muy famosa, ¿cierto? El término guerra de consolas es un constructo social. Eso no es un término que se maneje internamente. ¿Cierto? Pues nadie dice que estamos en una guerra de consolas. Todo el mundo dice que estamos compitiendo en el mercado de las consolas. Y cuando se compiten hay unas posiciones. La posición de liderazgo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Si hay tres marcas principales, Sony, Nintendo y Xbox, eso quiere decir de que solo hay tres posiciones en el mercado. Y eso es lo que está diciendo Phil Spencer. Y ellos llevan 20 años siendo los terceros. Y ellos llevan 20 años donde no han podido obtener una posición mayor, donde no han podido crecer. Donde ellos dicen, hermano, pues no perdí, sino que es que yo soy el tercero. Y no tengo cómo crecer porque el mercado ya está saturado. Entonces yo me tengo que ir para otro lado. No voy a cerrar mi negocio de consolas. Tengo que competir en otras categorías donde ahí yo ya sí puedo obtener el liderazgo. Entonces creo que aquí hay unas afirmaciones muy interesantes de Phil Spencer. Para mí no está afirmando de que está perdiendo la guerra de las consolas, para mí está afirmando de que el mercado está saturado y de que no hay forma alguna de salir de esa tercera posición. La única forma de salir de la tercera posición sería realmente crear un monopolio o un duopolio y terminar comprando a Nintendo o terminar comprando a Sony. Entonces, viendo que eso no es posible, tiremos para otro lado y tirar para otro lado es tirar al mercado de los dispositivos móviles. ¿Listo? O el mercado pues de los juegos en la nube. De hecho aquí el día de hoy y el día de ayer salieron unas aclaraciones pues muy interesantes, salieron ciertos correos y salieron ciertos documentos privados pues a la luz pública, muy interesantes, donde empiezan a afirmar este tipo de situaciones, ¿cierto? Donde empiezan a decir que ellos saben de que ya el tamaño del mercado pues no lo pueden ampliar, ¿cierto? Tienen que migrar para otros lados. Y por eso están mirando entonces el mercado de la industria de los dispositivos móviles. Hubo un tema muy bacano y es como se empezó a demostrar que los abogados de la FTC, putas de manera no saben nada. La FTC es como la SIC en Colombia, la Federal Trade Commission es como la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia. Ellos todo lo que hacen es proteger al consumidor. O sea, esto es un proceso normal, ¿cierto? Una empresa grande va a comprar otra empresa grande, eso tiene que pasar pues por unos juicios, eso tiene que pasar por un proceso legal normal. Es el due process, es el due diligence, eso es lo que tienen que hacer. Porque estos entes gubernamentales pues tendrán que mirar si eso es monopolio o no. Y si dicen que no es monopolio, pues permiten la compra o permiten la fusión. Lo que no es normal es que los abogados de la FTC no estén tan preparados. Es decir, en Colombia cuando la SIC demanda a alguien, marica, agárrese de las enaguas, huevón, porque te van a culiar y te van a culiar feo. Esos manes van muy bien preparados con las demandas. Aquí nos está mostrando mucho la preparación. De hecho, a Phil le tocó sacar como un curso rápido de finanzas aquí con el abogado y enseñarle entonces cómo es el tejemaneje. Y no es una compra, es una inversión. Es como cuando uno compra una casa, dijo ahí en una analogía.
¿cierto? Ellos no están gastando 70 billones de dólares, ellos están invirtiendo 70 billones de dólares. Ellos no están gastando en gaseosas, ellos están comprando un activo que va a traer mayor rentabilidad, ¿cierto? Y le tuvo que enseñar que, ay, entonces usted ya no va a seguir pagando por los juegos de Activision. Y el mal, pues, huevón, le tengo que pagar los salarios a los empleados. Pues es como administración de coquito, le tuvieron que enseñar a ese man. Y finalmente eso se vio porque hasta el juez, ¿cierto? Terminó mareado con el abogado. Al juez tuvo que callar varias veces con el abogado. Ahorita les estaba contando que varias veces le preguntaron a Phil Spencer si iba a mantener la exclusividad de los juegos. Y creo que como en la séptima o octava pregunta el juez paró al abogado. Y en el sitio donde estoy sacando esta información, hasta pusieron que la audiencia hubo pues como un uff, como un ush, como un ay, cononaya. Si pues, yo hubiera sido en Colombia, yo hubiera estado ahí y hubiera dicho ay, cononaya. Se sintió como que el juez estaba regañando al abogado del FTC, se sintió como si el juez le está diciendo, marica, estamos perdiendo el tiempo, vamos al grano, o estamos perdiendo el tiempo porque no sabes ni mierda de lo que estás hablando. Esas son las noticias más importantes, los bombazos sobre la exclusividad, el entendimiento de por qué la compra de Zenimax, de Bethesda, entender por qué también la intención de comprar Activision, porque estaban perdiendo a Call of Duty. Vale la pena aclarar, ¿cierto?, de que el juicio el día de ayer tuvo estuvo en pausa, ayer no hubo declaraciones, empiezan hoy o continúan hoy, donde va a seguir hablando Jim Ryan, ¿cierto? Va a estar hablando dos ejecutivos de Nvidia. Chévere lo que tienen que decir esos dos ejecutivos de Nvidia porque pues ya Xbox tiene una negociación con ellos. Va a estar hablando expertos económicos, tanto de la FTC como de Microsoft. Y finalmente va a estar hablando por Xbox una señora que se llama Lori Wright, donde va a estar hablando de todas las estipulaciones o todos los acuerdos que hay en esta compra o que hay en esta unión entre Activision y Xbox y Microsoft. Vamos a ver qué sigue pasando. Hubo unos documentos chéveres que salieron a la luz pública, ¿cierto? Para mí me parecieron muy normales. La gente empezó a hablar o estipular también sobre ellos, diciendo pues de que, ay, Xbox tenía intereses en comprar yo no sé quién, ay, Xbox tenía intereses en comprar a este otro, ay, que yo... No, simplemente cuando tú vas a hacer una estrategia de compras, tú haces un listado de las compañías que puedes comprar, ¿cierto? De las compañías que están disponibles en el mercado y tú dices, pues esta me interesa por esto, esta me interesa por esto, esta me interesa por esto, esta me interesa por esto. Eso es un proceso normal. Entonces, ahí salieron esos listados de las posibles empresas. Llamó mucho la atención de que estaba Sony. Si Xbox quisiera, puede comprar a Sony. Obviamente no lo van a dejar porque eso se volvería un monopolio el hijo de puta. Y también nos dimos cuenta de que unos juegos exclusivos, o al menos el que tenían, que se estaba hablando desde hace tiempo con IO, es basado como en un tema de dragones o algo así. No sé, llama mucho la atención Xbox y dragones. ¿Qué pasó entonces con Scalebound y Playground? Entonces vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué se sigue saliendo y la idea es que la próxima semana nos veamos con un nuevo resumen del juicio, ¿vale? Mientras tanto, pues hermano, si no está suscrito, ¿qué espera para suscribirse? Si este video le gustó, dele like y no olvide pin la campanita para que nos notifique cada vez sale un video nuevo. La idea es sacar uno cada semana o algo así. Les dejo el enlace de Perf, donde estoy sacando estas noticias. Esos manes son un medio informativo especializado en tecnología y están haciendo un muy buen seguimiento de lo que está pasando con este juicio. Entonces, si los quieren seguir, ahí se los dejo también. Bien, vale. Mientras tanto, chao, chao, que estén muy bien. Vean los videos anteriores y estén atentos de los próximos videos. Hasta una próxima oportunidad.